La nueva película de Scorsese, Los Asesinos de la Luna, o The Killers of the Flower Moon, ha sido una completa decepción para mí. Realmente he ido al cine esperando ver, puesto que es Scorsese, algo completamente genial, algo grande, una historia que realmente me capturase y me captivase. Podría perdonar y decir, ok, sí es una película normalita, pero es que realmente esta película, la nueva de Scorsese, no me ha destacado en absolutamente en nada. No hay nada positivo que tenga para decir sobre esta película, y no por hater, sino porque realmente es que no hay nada especial en esta película. Y por desgracia, que es que realmente no quiero hacer esto, no es el vídeo que yo quería hacer hoy. Pero en realidad, en el fondo, no tengo cosas más que negativas para decir sobre esta película. Vamos con lo más evidente, lo más abrumador y lo primero que se echa en vista sobre esta película. Es larguísima, es excesivamente larga y es muy aburrida. Ok, sí, estas son opiniones en internet, y dentro del capítulo de opiniones en internet tenemos mi opinión. ¡Wow! Para toda esa gente que me va a poner en los comentarios, pues a mí me ha gustado, no tienes ni puta idea de cine y Scorsese es un genio, no entiendes nada de cine. Ok, de acuerdo, ya. Poned ese comentario y ya nos ahorramos todo lo siguiente. Creo que con Scorsese lo que está ocurriendo es que le está ocurriendo el fenómeno típico de que se ha vuelto ya demasiado legendario y demasiado viejo. Es como que su nombre es tan grande y es tanta la autoridad que proyecta que nadie realmente se atreve a meterse con él, a decirle nada en su contra y a decirle, oye, es que esto no está bien, no mola. Y automáticamente como que se da por bueno todo lo que haga. Incluso él mismo, puesto que él es la autoridad y está encima de la cadena alimenticia de la industria de Hollywood, como que él mismo es el que aprueba cosas, es su sello seal of approval. Entonces es como que no puedes ir en contra de la autoridad dentro de la pirámide jerárquica del poder de Hollywood. Realmente para mí, esta película no me ha aportado nada. Las 3 horas que he pasado en el cine, más de 3 horas, 3 horas y media casi, ha sido para ver una historia completamente lineal, en la que no hay ningún plot twist, no hay ningún giro de guión, y la propia historia no da pie tampoco a ningún giro inesperado o a ningún tipo de misterio. Es una historia que no se proyecta, donde tú no, como espectador, no rellenas huecos tampoco, y todo lo que ves es completamente previsible y solamente ves desarrollarse en el sentido más literal de la palabra, desenfold, como que se desenvuelve la historia, cuyo final precisamente ves que va a ser ese y realmente acaba siendo ese el final. Es como que una secuencia súper lógica de hechos que sabes como que sí va a ocurrir así y efectivamente ocurre así. Es una película sobre asesinatos, pero no es una película sobre misterio, no hay ningún tipo de misterio, no hay oculto nada para ti ni la identidad de los asesinos porque lo sabes desde el primer momento, y los personajes, aun a pesar de que el trabajo de interpretación es muy bueno, es magnífico, ¿vale? Yo contra DiCaprio ni De Niro ni ninguno de los actores no tengo nada en contra, pero los personajes son completamente llanos y planos, no tienen ningún tipo de desarrollo. Los personajes, tal y como empiezan, acaban siendo igual. El problema que tengo con los personajes es que están pobremente escritos. A ver, que también entiendo que la historia está basada en hechos reales en un libro, entonces los personajes son los que son, tampoco puedes darle más miga de la que hayan tenido en la vida real. Pero y eso precisamente me lleva a pensar de que hay historias de que no siempre se merecen hacer películas. Y esto ya me ocurrió con una película. Voy a comparar Los Asesinos de la Luna a lo largo del vídeo con muchas otras películas, pero que son, digamos, relacionables en aspectos determinados. En este aspecto en concreto, realmente creo que comparte lo del Poder del Perro, la película con Benedict Cumberbatch. Yo dije en mi vídeo sobre esa película de que realmente no me parecía que eso fuese una historia, puesto que le ocurre exactamente lo mismo, es un libro. Y yo dije que me parece que no es una historia que se merece hacerse película, o que contada en el formato película vaya a ganar mucho. Creo que a Los Asesinos de la Luna le pasa lo mismo. El libro, que no me lo he leído, será como tenga que ser, a lo mejor será emocionante leerlo. La recepción de un mensaje, de una historia, de una narrativa cambia mucho y determina según el formato en el que tú la consumas. Vas a tener un impacto completamente diferente si la misma historia la lees en un libro que si ves una película. Y por eso siempre tenemos disparidades de que a veces los libros son mejores que las películas o las películas son mejores que los libros. Eso es natural y eso es cosa básica de la distinción entre formatos cine, libro o el que sea, cómic, música, ópera, teatro, lo que sea. Bien, no voy a hacer ningún tipo de spoiler en esta película porque tampoco merece la pena ni tampoco es posible realmente. En el momento en el que empiezas a ver la película, en la primera media hora sabes cómo va a acabar todo, porque es una historia que no te oculta nada. Aquí creo que el mayor fallo de esta película es que utiliza un esquema que ya he explicado en anteriores vídeos míos, el esquema de tu nivel cognitivo sobre los hechos, de lo que tú conoces con respecto a los personajes. En esta historia, en Los Asesinos de la Luna, tú como espectador siempre lo conoces absolutamente todo y siempre estás por encima de los personajes. Tú eres como el narrador omnisciente que lo ve absolutamente todo desde arriba, sabes absolutamente en todo momento qué ocurre.
aburre. Y por eso la historia es fundamentalmente aburrida, porque así no hay forma de desarrollarte ningún misterio, incógnita, aun a pesar de que el propio género de la historia se presente a ello. Y ahí va otra comparación con otra película. En ese sentido, esta película me ha recordado a la película de Dune de David Lynch de 1984 o del 87, no me acuerdo muy bien de qué año era, en el sentido de que ambas funcionan igual, como tú, desde tu perspectiva como espectador ante los hechos que se te exponen. Siempre estás por encima de todo y siempre lo sabes todo, y por lo tanto la historia no es capaz de subvertir tus expectativas de ninguna manera, con ningún truco narrativo, con ningún giro, con nada, absolutamente. Por lo tanto, es una historia meramente expositiva. Lo era así Dune y también es esta. Aquí solamente se te exponen cosas, es puramente expositiva la historia. Después, los personajes y el trabajo de los actores. Creo que para mí, personalmente, este es de los peores personajes de Leonardo DiCaprio que le he visto interpretar. La poca o nula profundidad del personaje tampoco le daba más pie al propio DiCaprio de desarrollar su trabajo interpretativo. DiCaprio interpreta a un paleto, a un tonto de pueblo, a un tío sin muchas luces que es una marioneta de Robert De Niro. Y durante toda la película, DiCaprio se pasa haciendo la misma cara, sacando mandíbula, que yo tampoco soy capaz de recrear, que para algo él es el actor, que sabe manejar mejor su fisonomía. Pero a lo que voy es que su personaje realmente no cambia nada a lo largo de toda la película, es completamente llano y plano. Es un personaje y todos los personajes los entiendes desde el primer momento de la película en el que se te presentan hasta el final. En la introducción entiendes a todos los personajes, es que los entiendes, no tienen ningún tipo de misterio ni profundidad para excavar y para descubrir a lo largo de la historia, y por lo tanto los personajes no tienen margen para desarrollarse, no se desarrollan de ninguna manera. El único personaje que a lo mejor me ha parecido interesante es el de Robert De Niro, y eso solo en la primera mitad, porque también lo entiendes y luego al final no cambian nada, acaba siendo el mismo personaje tal cual empieza, igual acaba. Porque precisamente entiendes quién comete los asesinatos en el propio inicio, porque la película no te lo esconde como si fuera un misterio, te lo cuenta. Y entiendes enseguida, ok, este tío es un cabrón, te lo catalogas dentro de tu cabeza como tal, le pones esa etiqueta y esa etiqueta no cambia hasta el final. Y tampoco es que se redima el personaje de alguna forma, no hay ningún plot twist final para redimirlo, para decirle, no, pero es que tenía razones ocultas para hacer todo lo que hacía. No, era puro grit, pura codicia lo que le movía a ese personaje. Así es como se puede escribir a ese personaje, y ya está. Codicia y que era malvado, era simplemente malo, ya está. El personaje de DiCaprio se le describe como paleto, y ya está, de que es tonto, de que simplemente lo manejan como quieran y además en repetidas ocasiones. La película en muchísimos momentos acaba siendo muy repetitiva, sobre todo en escenas y sobre todo en diálogos. ¿Cuántas veces ocurre el mismo diálogo entre De Niro y DiCaprio? En el que De Niro le pregunta, ¿pero estáis bien con tu mujer? ¿Va bien vuestra relación? Y DiCaprio una y otra vez le contesta, sí, vamos bien. Y siempre con cara de incrédulo, como, ¿por qué me estás preguntando esto? ¿Y cuántas veces De Niro le dice a lo largo de la película de que tu mujer al final se va a morir? Como que, vale, sí, que ya lo hemos entendido. Ya se lo has dicho esto a este personaje, pero parece que de tan tonto y tan paleto que es DiCaprio, como que no le entra en la cabeza que precisamente se lo tengan que repetir tantas veces. Y no me malinterpretéis, no digo que un personaje paleto o tonto no pueda ser interesante narrativamente. Y ahí va otra comparación precisamente con otra película reciente de este año, del principio de este año, donde el protagonista era un personaje paleto de pueblo, pero con muchísima mayor profundidad, y precisamente en esa profundidad residía toda la intríngulis narrativa, que es las Banshees de Inisherin, o las almas en pena de Inisherin. Y al personaje que me refiero es a Sullivan, interpretado por Colin Farrell, que era un tonto de pueblo, era súper obtuso, que no se enteraba de nada, pero precisamente ahí residía toda su profundidad, y precisamente ese personaje tenía mucho margen para desarrollarse narrativamente. En su paletidad, o en su tontería, o en su estupidez, residía toda la clave de la historia. En este caso aquí, en Los Asesinos de la Luna, el protagonista, Leonardo DiCaprio, su personaje es igual acaba igual a como empieza. Y lo entiendes enseguida. Lo que sí me gustó en el momento en el que se le define al inicio es cuando tiene una escena, una brevísima escena que me ha gustado, como eso da a entender muchas cosas del personaje, las únicas que tiene, que es cuando llega al pueblo y busca pelea, o le mola ver la pelea entre tíos. Es como que ves que el tío es un poco que le importa poco o nada más allá de lo trascendental y solamente le gusta lo inmediato y la gresca, y es un poco mundano el tío. Eso más la carrera, cuando se emociona al ver la carrera, y eso venía en contraste con el hecho de que la chica, ya su futura mujer, se había sentado en el coche y él ya estaba empezando a pasar de ella. Es como que te denota cualidades del personaje, pero las propias cualidades del personaje no son nada profundas. Vale, otras dos películas con las que he visto comparación esta
película, o más bien una película y una serie. Digamos que en el fondo la historia de los asesinos de la luna se me asemejó muy en el fondo en lo que es la puramente base fundamental con La Casa del Dragón. Estoy poniendo de ejemplo todo películas y series que he cubierto en este canal, es decir, cosas que he visto personalmente. ¿Y por qué la comparo con eso? Porque digamos que narrativamente, de forma muy básica y muy fundamental, es como que van de lo mismo, sobre rollos, maquinaciones entre familias, sobre todo el rollo familiar, y cómo se pelean por el poder. En La Casa del Dragón se peleaban por el poder político, que también colateralmente era el poder económico, y aquí es puramente el poder económico, pero que sigue siendo poder también. Y como que de forma no oficial también te daba poder político, como por ejemplo el personaje de De Niro, que si él se hacía con todas las tierras y con todos los bienes económicos y con todas las tierras del rancho y de la zona, eso lo elevaba políticamente de forma no oficial dentro de la comunidad. Entonces el plot es el mismo prácticamente, va de eso la historia. Pero aún así, claro, tú tienes todo lo que es una serie, que es la serie de La Casa del Dragón, pero La Casa del Dragón, aún a pesar de ser una serie y sí, tener mucho más metraje para poder desarrollarse narrativamente, realmente tenía mucha más incógnita, mucho más misterio, y había... las tradiciones que se hacían eran realmente sorpresivas. Aquí en Los Asesinos de la Luna es como que, puesto que ves a todos los personajes hacerlo en vivo y en directo, realmente nada te resulta sorprendente. Vale, y por último, técnicamente hablando, sobre la duración de la película. Para aquellos que me pueden decir, pero no pasa nada si es muy larga. Hemos tenido películas largas y que son buenas películas, narrativamente entretienen. Sí, efectivamente. La duración no tiene por qué significar que la película vaya a ser automáticamente aburrida. Este año hemos tenido películas largas y que han sido igual de entretenidas. Una comparación que voy a hacer de Los Asesinos de la Luna es precisamente con Oppenheimer. Las dos películas son larguísimas. Y realmente aquí ocurre una cosa al revés. En el fondo, Los Asesinos de la Luna tienen una buena historia. La historia puede ser interesante, maldita sea, es una conspiración, son traiciones, son asesinatos por hacerse por el poder, por el bien económico, por las tierras, por el petróleo. Y por contra, Oppenheimer, los hechos, si los aíslas, los propios hechos que cuenta la película, en el fondo, aislados, son aburridos. Son científicos que investigan, que hacen cálculos, que hacen matemáticas. Eso es, visualmente, audiovisualmente, no es que sea muy espectacular. Pero precisamente a eso voy, de cómo tú, tratándolo cinematográficamente de otra manera, puedes unos hechos aparentemente aburridos volverlos súper interesantes y muy satisfactorios de ver narrativamente, y otros hechos puedes hundirlos completamente, hechos que a priori son mucho más interesantes. Oppenheimer gana precisamente con esa espectacularidad suya audiovisual, tanto de banda sonora como de imágenes, y por eso la película se hace muchísimo más digerible aun a pesar de que sea larga, porque te mantiene en esa forma irracional, tus sentidos los mantiene dentro de la historia. Cinematográficamente, he visto por ahí que la gente dice que cinematográficamente Los Asesinos de la Luna, cinematográficamente es una maravilla. Yo no le he visto nada en especial, ni cinematográficamente ni nada. Tampoco es que tenga una banda sonora, yo no la recuerdo, lo siento mucho. Y tampoco es que recuerde ningún plano en especial de decir, qué escena tan bonita. Es que no hay nada. Cinematográficamente esta película, no, para mí, al menos, no destaca en nada en absoluto técnicamente. La película es completamente repetitiva a cada paso, tanto en diálogos como por ejemplo en algunas acciones de... parece que los personajes no aprendan la lección. DiCaprio le encarga hacer un trabajo, cargarse a alguien, a otro tío con un IQ mucho menor que la de él. Un tío que claramente se ve, presagia de que lo va a fastidiar en el trabajo. De que el tío es muy tonto, ¿vale? Y efectivamente lo que ocurre es que el tío la caga con el trabajo, hace todos los errores posibles. Y luego para más Inri, va y le encarga al mismo tipo hacer la misma naturaleza de trabajo. Es como, tío, pero ¿por qué hacéis esto? ¿Por qué volvéis a repetir las mismas acciones? O sea, entiendo que sí está basada en un libro, son hechos reales, ¿vale? Pero aislémoslo de eso, aislémoslo del hecho de que, ok, estamos condicionados por el hecho de que es un libro y está basado en hechos reales. Pensemos solo en la película que has venido a ver. Y puesto que a mí me la suda si está basada en un libro o no, yo la película que he visto a ver solamente veo acciones repetidas, diálogos repetidos una y otra vez. Los personajes no aprenden nada, no aprenden sus lecciones y vuelven a tropezarse una y otra vez con lo mismo. Es una historia, es una película sin ningún payoff final. Es decir, sin ningún tipo de recompensa narrativa para ti como espectador. No hay nada al final de esta película. No hay... A mí no me ha hecho sentir absolutamente nada. No hay una lección final, alguna moraleja, algo que me diga, o la idea, el mensaje final que me quería expresar esta película. Es que no hay idea final de esta película. Ok, los asesinatos, ok, ocurrieron los asesinatos. Vale, tengo que sentir pena por esta gente. No, realmente no he empatizado con ninguno de los personajes realmente. Y como mucho, o sea, entiendo que el final no es el final de esta película. La escena final me ha parecido completamente anticlimática, pero que en realidad eso no es el final. Eso es un prólogo.
epílogo. Eso es un epílogo final para contarte o atar todos los cabos sueltos de todos los personajes, porque realmente no es relevante para el corpus de la historia. Y como que había muchas cosas que atar de cada uno de los personajes. Son las típicas cosas que pondrías en líneas de texto de tal personaje murió en tal año, en su casa, de no sé qué. Aquí por lo que se ha optado es por recrear como si fuera un espectáculo. Años después, en plan en los años 50 o 60, como que narraban esa historia de los asesinos de la luna para un público. Esa escena me pareció un tanto vaga porque entiendo que había muchas cosas que contar al final de cada uno de los personajes y en vez de filmar escenas para cada uno de ellos, han decidido ahorrárselo y hacer esa escena, aunarlo todo en uno. Ok, vale, bien. Pero también me ha parecido la forma de que Scorsese hiciese un cameo. Realmente en este caso, el hecho de que saliese Scorsese en su propia película a mí no me aporta nada, no necesitaba verle, no me ha hecho ninguna gracia verle ahí. Como, ok, has querido salir en tu propia película, pero... ok. Pero a lo que iba en verdad, entiendo que eso no es el final, eso es un epílogo. El verdadero final de la verdadera historia, y es como que de ese final se deduce que en realidad el verdadero conflicto no residía en los asesinatos, sino en la relación entre el hombre, entre DiCaprio y su mujer, la mujer india. Porque digamos que el único desarrollo final que tiene el personaje de DiCaprio es precisamente en el final. Es como que en realidad el desarrollo es tampoco porque si la línea es continuamente plana es como que al final sube un poquito, pero y ya. O sea, eso es todo. Que es cuando tienen la conversación después de haberse no visto durante mucho tiempo, después de que DiCaprio confesase o testificase en el juicio contra su tío y haya contado todos los actos delictivos que él cometió junto a él. Entonces es como que se siente aliviado él mismo. Dice, por fin he limpiado mi conciencia, mi alma, y precisamente viene esa conversación final con su mujer en la que ella le pregunta, ¿pero qué me has estado dando en las inyecciones? Y él ahí no se atreve a contarle la verdad. Es, digamos, la última mentira que él no se atreve realmente a sincerarse con ella. Y es como que pensabas que el personaje se iba a redimir, pero al final cae y es lo que le hace caer como persona. Esa es, digamos, la resolución verdadera del conflicto de fondo que es entre la relación entre la mujer y el hombre. Y en más de una ocasión en la película le era explícitamente preguntado a la mujer a quién es el que más temes, y ella siempre se quedaba en silencio, nunca decía de que era realmente a su marido, pero después de hacerse esa pregunta es como que siempre el siguiente plano que aparecía era el de ellos dos juntos o el de Leonardo DiCaprio sin más. Entonces como que entendías a través del lenguaje audiovisual de que era él al que le tenía miedo, pero que nunca se atrevía a pronunciarlo. Pero ese mini payoff de decir, ok, en realidad este era el conflicto de fondo y no toda la demás historia que te hemos venido desarrollando durante 3 horazas sobre los asesinatos, toda la cantidad de nombres de familiares que al final acaba siendo un lío y dices, ¿quién era el indio de quién? En fin, toda la película, la verdad que me ha parecido bastante mala. Mala porque no he disfrutado de la inversión que he hecho de 3 horas. Ok, para los que digan de que, pero ¿qué pasa? Solo son 3 horas, vas al cine. Sí, pero esperas ser entretenido de alguna manera, pero esta película no es una película que yo, si la vuelven a echar dentro de años después en la televisión, yo diga, oh, me apetece verla. O si sale en plataformas de streaming, digo, oh, por fin ha salido esta película, tengo un mogollón de ganas de verla. No. Y esto realmente me sorprende de Scorsese. Yo no soy ningún hater de él. Hay películas suyas que me gustan un montón y tengo unas cuantas que son mías favoritas además. The Departed o Infiltrados, también con Leonardo DiCaprio y Jack Nicholson. Un peliculón, una historia que precisamente en lo que gana es lo intrínsecamente intríngulis que tiene la historia de cómo está enrevesada. O sea, el concepto me mola un montón. El concepto es simple, pero también es algo innovador, en el sentido de que es como el yin y el yang. Es una historia que hace esto. El poli se infiltra en la mafia y el de la mafia se infiltra en la poli. Y así, y todos mueren al final. O sea, a mí esa me parece un peliculón. Shutter Island también me parece una historia cojonudísima, es profunda y con un plot twist final de la hostia. Gangs of New York también me encanta. Es una película del 2002 creo que es, pero ahí lo que me gusta es que precisamente es el villano. Lo que mola de esa película es el villano de la historia y tampoco es ningún villano plano, y precisamente ahí DiCaprio hace un personaje casi de coprotagonista, casi secundario, de coprotagonista. El Lobo de Wall Street, sí, también película basada en un personaje real, en hechos reales, también basada en un libro, pero precisamente se ha tratado narrativamente muchísimo mejor. Es una historia mucho más interesante, es un continuo carrusel de despilfarro puro. Es como que esa película, la idea sobre la cual gira esa peli es
la pérdida de cabeza y ya está. O sea, Scorsese por supuesto que es un director legendario, por supuesto que sabe hacer buenas películas, ahí está la prueba. Por supuesto que sabe hacer buenas historias, buen guión. Las últimas dos películas realmente no me han gustado nada. Reconozco que la del El Irlandés ni me la terminé de ver, precisamente por lo mismo que le ocurre a Los Asesinos de la Luna. Por larga y por aburrida. La película no tenía grip, no tenía ningún tipo de gancho. La historia no me terminaba de enganchar a nada. Se recreaba demasiado en cosas y parece que pueda estar hablando de la del Irlandés como la de Los Asesinos de la Luna. Ninguna de las historias te engancha. No hay sentido a seguir viéndola por ver el final, porque el final ves cómo va a ser, es como ni necesitas terminar de ver la película, creo que en ninguno de los casos, creo, porque la del irlandés no la terminé de ver. Me aburrí a mitad de camino y simplemente no pude con ella. Y creo que Scorsese simplemente se ha vuelto tan grande y tan legendario que simplemente la gente no se atreve a decir esto, y tampoco quiero dejarme así como que yo digo las cosas que nadie se atreve a decir. No, simplemente es mi opinión, podréis estar de acuerdo o no, que sé que va a haber un mogollón de gente que no esté de acuerdo, digan que esto es una obra genial del maestro Scorsese, es que tú no has entendido cosas súper profundas que ha querido expresar, tal cual, bla, 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 bla. Ok. Que si también, que si estáis de acuerdo, le podéis dar al like a este vídeo. Si no estáis de acuerdo, podéis darle a dislike, ponerme un comentario sobre lo que queráis. Y nos vemos hasta otra, en otro vídeo. Chao.